Señalización celular. Señalización celular es el proceso por el cual las células mandan información para promover o modificar respuestas en sí mismas o en otras células. Estas respuestas pueden ser excitatorias como la contracción muscular o la inflamación, inhibitorias o también pueden ser moduladoras como funciones de aprendizaje y de memoria. Vamos a hablar del ligando. El ligando es la molécula señal específica para cada tipo de célula. Esta se une a sitios específicos de un receptor de la membrana plasmática y es capaz de disparar una serie de procesos complejos. A veces en cascada se conducen a una respuesta. Los elementos básicos para que ocurra la señalización celular son tres. El primero es por parte de la célula señalizadora, la cual siempre envía la señal. El segundo es el mensaje o la señal. Y el tercero es por parte de la célula receptora, célula diana o célula blanco, que es la cual recibe esa señal. Vías de señalización. Comunicación paracrina. La comunicación paracrina es la que se produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, sin que para ello exista una estructura especializada, siendo una comunicación local. La comunicación autocrina o autocomunicación es la que establece una célula consigo misma. Este tipo de comunicación es la que establece la neurona presináptica al captar ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores que han vertido en la sinapsis, para así dejar de secretarlos o recaptarlos para reutilizarlos. Yustacrina, donde la célula señalizadora y la célula diana están pegadas, o sea, tienen un contacto físico extremo y se comunican a través de uniones tipo gap o de uniones tipo desmosomas o de uniones adherentes. Vía endocrina. La célula señalizadora excita las señales. Estas señales pasan al torrente sanguíneo y viajan por el cuerpo hasta llegar a la célula diana. Este caso es típico de hormonas. La vía de señalización neuronal es propio de las neuronas y muy similar a la vía paracrina, típico de los neurotransmisores acetilcolina, adrenalina, dopamina, entre otros. Receptores. La célula diana, para reconocer las señales, necesita contar con receptores específicos para cada señal. Si una célula carece de un receptor de una determinada señal, no va a poder ejecutar ningún tipo de respuesta. Receptores intracelulares. Los receptores intracelulares o citoplasmáticos son utilizados en caso de que la molécula señal sea de naturaleza liposoluble. En este caso, entran en el interior de la célula y se unen al receptor que está en el citoplasma. Cuando ya están unidos, entran en el núcleo y se unen al ADN, y esto hace que se active o se inhiba la transcripción de un determinado gen. Receptores de la superficie celular. Estos reciben en el medio extracelular la señal. Los receptores de la superficie celular son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas, incluyendo a las grandes moléculas hidrofílicas, o sea, que aman el agua, pueden actuar como ligandos. Canales iónicos. Se encuentran cerrados hasta que se une la señal. Cuando se une la señal, el canal se abre y van a pasar a través de estos canales iones, como el sodio, el potasio, el cloro, etc. Receptores acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a proteína G son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y método de señalización similares. Todos los miembros de la familia de receptores acoplados a proteína G tienen 7 segmentos de proteína diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamada proteína G. Estos receptores son diversos y se unen a muchos tipos de ligandos diferentes. Una clase particularmente interesante de estos son los receptores olfativos. Hay alrededor de 800 de ellos en los humanos y cada uno de ellos se une a su propia molécula de olor. Enzimáticos son proteínas transmembrana que se encuentran como dos monómeros, pero cuando reciben la señal, estos monómeros se unen. Acto seguido, el receptor se fosforila. Transporte celular.
El transporte celular es el intercambio de sustancias entre el interior de la célula y el exterior, a través de la membrana plasmática o el movimiento de moléculas dentro de la célula. Transporte pasivo. El transporte pasivo es un movimiento de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares a través de membranas de la célula sin necesidad de sobrecarga de energía. Dentro del transporte pasivo se encuentra la ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua de una región menos concentrada del soluto, o sea, de un medio hipotónico, a otra más concentrada, o sea, un medio hipertónico. También nos encontramos con la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es el movimiento neto de sustancia líquida o gaseosa de un área de alta concentración a una de baja concentración. La difusión facilitada utiliza canales formados por proteínas de membrana para permitir que moléculas cargadas que de otra manera no podrían atravesar la membrana difundan libremente hacia afuera y hacia dentro de la célula. Transporte activo. En el transporte activo actúan proteínas de membrana que requieren energía en forma de ATP para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Esto se produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electrónico. Y son ejemplos de transporte activo la bomba de sodio-potasio y la bomba de calcio. El transporte uniporte es aquel en el que se mueve un tipo de moléculas en una sola dirección. El transporte sin porte es aquel en el que son transportados dos solutos en la misma dirección y al mismo tiempo. El transporte antiporte ocurre cuando dos solutos son transportados en direcciones contrarias y al mismo tiempo. Un ejemplo de esto puede ser la bomba sodio-potasio. La endocitosis es el proceso por el cual la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de la membrana, en la cual se engloba la partícula a ingerir. Pinocitosis. La pinocitosis es un proceso biológico que permite a determinadas células y organismos unicelulares obtener líquidos orgánicos del exterior para ingresar nutrientes o para otra función. Fagocitosis. En la fagocitosis, la célula ingiere desechos, bacterias u otros restos celulares. La fagocitosis se lleva a cabo en células especializadas llamadas fagocitos, donde se incluyen los macrófagos, neutrófilos y otros glóbulos blancos de la sangre. La invaginación produce una vesícula llamada fagosoma, la cual usualmente se fusiona con uno o más lisosomas que contienen enzimas hidrolíticas. Los materiales en el fagosoma son destruidos y degradados por estas enzimas. Chicos, buenos días. Recordar que los elementos básicos para que ocurra la señalización celular son tres. El primero es por parte de la célula que emite la señal. El segundo son las señales. Y el tercero es la célula que recibe la señal. Recuerden que esta célula debe contar con el receptor adecuado para cada tipo de señal. Entonces ya cuando la recibe, la traduce y genera una respuesta. Chicos, las vías de señalización celular se dividen en tres. Está la local, la endocrina y la neuronal. La local a su vez se divide en tres. En paracrina, que son células que están relativamente cerca y pueden ser de diferente o del mismo tejido. Entonces es lo mismo, manda una la señal y la otra la recibe. La segunda es la autocrina, donde una célula cumple el papel de señalizadora y de célula diana. Entonces va a exocitar las señales y ella misma las va a recibir. Y la yustacrina es cuando dos células están muy juntas, tienen un contacto físico extremo. Entonces en este caso se van a comunicar por uniones tipo GAP, desmosomas o por uniones adherentes. Seguiría la endocrina, donde una célula exocita las señales. Luego, estas señales van a pasar al torrente sanguíneo. Cuando estén en el torrente sanguíneo, van a viajar por todo el cuerpo hasta llegar a la célula diana. También está la neuronal. La neuronal es prácticamente lo mismo que la paracrina, aunque solo se da en células neuronales. Recordemos que hay diferentes tipos de receptores. El primero es el receptor intracelular. El receptor intracelular es el que está dentro de la célula. Entonces, lo que necesita es un receptor. Acá hay una señal que tiene que ser liposoluble. Esta pasa y se une al receptor. Estos dos, cuando están unidos, pasan al ADN juntos.
para la transcripción de un gen. También tenemos los receptores de membrana, y dentro de los receptores de membrana están los canales iónicos. Los canales iónicos son los que permiten el paso de iones. Entonces, al llegar un ion, la compuerta se va a abrir, se abre, haciendo que pase el ion y se cierra de nuevo. También tenemos los receptores ligados a proteínas C. Aquí tenemos el espacio intracelular. Aquí tenemos el receptor que está ligado a la proteína G, el cual se divide en dos partes, la parte beta gamma y la parte alfa. Entonces la señal va a entrar por el receptor, se va a unir a la parte alfa, esta parte se va a desprender y va a llegar hasta el ADN, donde se va a generar una respuesta. Por último tenemos los enzimáticos. Aquí en los enzimáticos tenemos dos monómeros que están transmembrana. Estos reciben dos señales. Al recibir las dos señales se unen y este se autofosforila en fragmentos de tirosina, creando un mensajero secundario. Y aquí se forma la respuesta.